taller. Entonces, nuevamente, buenos días con todos y todas. Muchas gracias por su participación. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que en la mayoría de los casos se le ve como un tema complementario a los negocios, pero desde mi punto de vista, este es un tema que si se lo utiliza de una manera adecuada en los negocios, puede convertirse en el elemento central del negocio con el cual nosotros estamos trabajando. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de buenas prácticas ambientales en el negocio. Entonces, un poco antes de continuar con esto, me gustaría saber qué sienten o qué escuchan o qué entienden ustedes cuando escuchan el tema de buenas prácticas ambientales, muy comúnmente conocido como BPA. Entonces, ¿quién me quiere contar? No importa si no lo han escuchado antes de buenas prácticas ambientales, no hay problema, ¿no? Ahí me dicen, no hemos escuchado, pero lo importante que quiero aquí es conocer qué han escuchado ustedes, qué sienten de esto. Buenos días. Buenos días, Jaime, adelante. Justamente he tenido un bajo conocimiento de lo que se está solicitando, pero más o menos yo creo que es como el reciclar, ¿no es cierto? La práctica ambiental, reciclar y poner, o es algo parecido. Sí, Jaime, perfecto. El reciclaje es una de las acciones que se utilizan en las buenas prácticas ambientales. Perfecto, entonces sí tenemos ya ahí algún conocimiento previo. ¿Alguien más que nos quiera comentar? ¿O usted mismo, Jaime, alguna otra idea que tenga al respecto? Lo que nosotros hacemos es el reciclaje de las botellas que a veces consumimos, los cartones que ocupamos de las cosas que compramos, vamos separando, pero más es más guardamos en una funda y mandamos con el personal de mantenimiento los de aseo, porque realmente no tenemos espacio, nuestros locales son muy pequeños. Ok. Entonces ellos son los que realmente reciclan en grande de todo el centro comercial. Muy bien. O Muchas nos gracias. ayudan con el ambientalismo de ahí. Ya, ok, Perfecto. gracias. Muchas gracias. Gabriela Cabezas, por favor. Sí, buenos días, Darío. Bueno, yo pienso que serían las prácticas de reutilizar, reducir y reciclar, ¿no? Que bueno, en mi caso hay muchas fundas de desecho, las ocupo para empacar, para otras cosas, separamos las botellas, el papel, eso en sí me parece. Perfecto, Gabriela. En efecto, también todos estos elementos de reducir, reutilizar, reciclar, son parte de estas buenas prácticas ambientales y de lo que nos han mencionado. Jaime nos dijo reciclar los desechos, Gabriela nos dijo reusar, reducir los desechos que tenemos. ¿Estas son acciones fáciles o son acciones difíciles de realizar? Son fáciles. Son acciones fáciles. Entonces, el concepto de una buena práctica ambiental es un conjunto de acciones sencillas que podemos incorporar en el negocio. Entonces, no son cosas muy complicadas ni muy desarrolladas, pero que nos ayudan a nosotros tener realmente un impacto positivo en el ambiente y, lógicamente, como vamos a ver también ahora, un impacto también positivo en nuestro negocio. Entonces, con esta introducción, comenzamos el tema de buenas prácticas ambientales en el negocio. Y empezamos un poco a conversar qué son estas buenas prácticas. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿y para qué necesitamos estas prácticas fáciles, sencillas de aplicar en los negocios? ¿Por qué creen que deberíamos aplicarlas? Por limpieza, aseo de local y nuestro, incluso para mantener
la imagen. Exacto. Jaime nos ha dicho una gran verdad. Primero necesitamos implementar estas buenas prácticas por hacer. Luego necesitamos hacerlas por imagen. Y efectivamente vamos a ver en el transcurso de esta mañana que los locales que implementan buenas prácticas ambientales pueden tener inclusive beneficios de carácter económico. Vamos a ir viendo en qué elementos nomás podemos hacerlo. Y primero, como Jaime nos había planteado, dice primero por mantener el aseo, el higiene de nuestro local. Ese es el ámbito en el cual nosotros estamos viviendo de manera constante. Pero nosotros vivimos en una casa un poquito más grande, que es el planeta Tierra, el único que tenemos. Y actualmente está atravesando por una aguda crisis ambiental. Una crisis ambiental que viene dada por diferentes factores. La producción industrializada, el desarrollo de sistemas de producción que no son compatibles con el ambiente. Por ejemplo, el tema del cambio climático es elementos que vemos y vivimos a diario. Cada vez vemos que los climas son más extremos, vemos que existen mayores procesos de desertificación, un calentamiento general de la atmósfera de la Tierra. Ha llevado que, por ejemplo, insectos que antes no estaban en las zonas frías estén avanzando. Esto nos va a traer muchas complicaciones, ¿no? Se habla que si es que no logramos revertir la emisión de gases de efecto invernadero hasta el año 2030, llegaremos a una situación de no retorno y el planeta podría empezar a desertificarse. Entonces, este problema del cambio climático no solamente es cuestión de lo que pasa muy lejos, sino realmente esto podría llegar a afectar la vida misma de los seres humanos, sobre todo el planeta. Y hay veces que vemos este horizonte del 2030 como un horizonte todavía muy lejano, ¿no? Faltan 8 años, pero recuerden que estamos intentando frenar esto como humanidad desde la década del 70, cuando empezaron las primeras conferencias ambientales, ¿no? Entonces, realmente nos queda poco tiempo como humanidad y como planeta para empezar a realizar prácticas que nos ayuden a mantener la vida como la conocemos. Tomando en cuenta que nuestro planeta no lo heredamos de nuestros padres, sino lo tomamos prestado de nuestros hijos. Imagínense qué planeta les vamos a dejar a ellos. Actualmente ya tenemos problemas de desertificación, problemas de pérdida de especies y problemas de contaminación ambiental severos en las ciudades. Entonces pongámonos a pensar si ese es el mundo en que nos gustaría que vivan nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, frente a esto, hay muchas personas que han ido tomando ya conciencia. A nivel mundial, inclusive los gobiernos, de hecho Naciones Unidas es uno de los principales impulsores de esta lucha contra el cambio climático. La contaminación ambiental, tenemos en todas las industrias emisiones de gases nocivos, principalmente aquellos que producen el efecto invernadero y que hacen que se eleve la temperatura. Pero también tenemos a nivel de nuestros locales producción de basura. Grandes toneladas de basura. En el caso de Quito tenemos un problema enorme con la basura, ¿no? Tenemos el caso de que los cubetos que tiene la empresa municipal de manejo de residuos sólidos ya no estaban abasteciendo la demanda y tuvieron que construir con una inversión súper grande, una inversión de dinero que sale del bolsillo de todos los quiteños y quiteñas. Entonces, no solamente el problema ambiental termina siendo un tema de la naturaleza o un tema alejado de donde nosotros estamos viviendo, sino realmente es un tema que se convierte en un golpe económico para nosotros. Entonces, de esos recursos, no recuerdo, creo que son como 700 millones que tuvo que invertir el municipio en la construcción de los nuevos cubetos, son obras que se dejaron de hacer para Quito por la gran cantidad de desechos que generamos.
son más impuestos que el municipio tiene que ver de dónde, perdón, son más recursos que el municipio tiene que ver de dónde sacarlos. Y al tener en general un sistema en que es deficitario económicamente, enseguida los municipios y gobiernos centrales empiezan a buscar otras fuentes de financiamiento y finalmente las terminamos pagando todos a través de IVA, impuesto a la renta y concretamente con los municipios, ya directamente en el impuesto predial, en la tasa de recolección de basura y en todas las tasas que nos cobran. Entonces, vamos viendo que este problema, que antes era del planeta, que era a nivel de todo este globo, ya deja de ser tan lejano y empieza a llegarnos a nosotros al bolsillo, ¿no? Entonces, el problema de la crisis ambiental la terminamos pagando y la pagamos en efectivo. No es que solamente con la contaminación ambiental que puede afectar nuestra salud, ¿no? Hay otros problemas como la pérdida de agua dulce, la deforestación, que mueven a las personas. Entonces, esta crisis ambiental, esta crisis global que estamos atravesando, las personas poco a poco vamos tomando más conciencia de lo que sucede en nuestro planeta. Entonces, empezamos a buscar formas alternativas de producción, formas alternativas de consumo. Yo quedé realmente impactado cuando leí un informe de la FAO, que es la Organización Mundial que fomenta la agricultura, y habla de que como estamos produciendo y consumiendo actualmente los seres humanos, se pierden, se botan en los supermercados, se pudren en los tachos de basura, 1/3 de toda la comida que produce el mundo. Entonces realmente generamos un impacto, con eso podríamos dar de comer, con 1/3 de la comida que se produce en el mundo, podríamos dar de comer a todas las personas que realmente padecen hambre a nivel mundial. Entonces, no es un problema necesariamente de cómo producimos, sino de cómo estamos consumiendo. Y muchas personas empiezan a tomar esta conciencia. Y desde la década del 80 se empiezan a generar los consumidores responsables. ¿Qué es esto de los consumidores responsables? Bueno, realmente los consumidores responsables no solamente aparecieron en la década del 80, pero es desde donde yo tengo un poco de conciencia. Cuando yo iba a la escuelita nos empezaron a dar las conferencias y me acuerdo muy claramente una que nos hablaban acerca del agujero en la capa de ozono y de cómo realmente podían perderse las especies. Entonces ahí empezamos como sociedad a dejar lentamente de consumir productos en aerosol. Entonces yo recuerdo, me dieron esa conferencia en la escuela y llegué y le dije a mi mamá, y vi el desodorante que utilizaba mi mamá, y efectivamente era un desodorante con CFC, de los que atentaban contra la capa de ozono. Y le pedí a mi mamá que deje de comprar ese tipo de productos con CFCs. Ahora han pasado ya algunos años, bastantes de hecho, desde que estaba en la escuela, y yo, por ejemplo, nunca he comprado un desodorante que contenga un producto que afecte la capa de ozono. Y de hecho, todos los sprays y elementos similares a estos ya no se producen y ya no se envasan con estos productos porque los consumidores poco a poco fueron dejando de comprarlos y de consumirlos. Entonces, es por eso que les digo, es una tendencia que cada vez se va haciendo más fuerte y cada vez va creciendo. Estos consumidores responsables son personas que toman conciencia de lo que están comprando. Revisan cuáles son los productos que componen lo que van a comprar y empiezan a analizar cuál es la relación que tienen estos productos con el medio ambiente y la sociedad. Entonces, esta tendencia cada vez se va fortaleciendo. Yo recuerdo que al principio era muy difícil encontrarse con personas que prefieran comprar un producto de origen natural, personas que prefieran comprar en establecimientos
que sean responsables con la sociedad, con el ambiente. Ahora, por ejemplo, hay personas que ya no compran productos que hayan sido fabricados sin un pago justo a los productores. Entonces, estos elementos se van desarrollando y cada vez buscamos que se fortalezcan. Y este es otro de los resultados de la pandemia, ¿no? Siempre que hablamos de la pandemia, se nos vienen a la mente las cosas negativas. Pero yo soy una persona que busca siempre el lado positivo a todas las circunstancias. Y creo que a raíz de la pandemia, las personas empezamos también a ver aquellas cosas que son más importantes, ¿no? Entonces la gente vio, primero fue encerrada en sus casas, entonces empezó a pensar en cómo fortalecer su sistema inmunológico a través de consumir productos naturales, dejando aquellos productos demasiado procesados. Eh, Como vieron que la economía local se contraía, las personas empezaron a pensar en consumir lo nuestro, en consumir en negocios locales. Entonces, ese es un efecto de toma de conciencia que también nos trajo esta pandemia y que como productores y como personas que estamos en el mundo de los negocios, tenemos que identificar cómo poder aprovecharlas de una manera adecuada. Ahora hay otra característica que tienen también este segmento de los consumidores responsables, que es una parte del mercado que regularmente tiene mayor poder adquisitivo. Y esto funciona porque cuando yo vivo con lo justo, yo busco consumir o veo los productos que me alcanzan, de pronto lo más económico, lo más barato, y que satisfagan mis necesidades. Pero cuando yo tengo una capacidad adquisitiva un poco mayor, empiezo a poder conectarme con aquellas cosas que de pronto ya pasan ese primer nivel de únicamente de satisfacer necesidades y que tienen otro componente adicional. Entonces podemos aprovechar a este segmento de consumidores responsables integrándolos directamente dentro de la propuesta de valor de nuestro negocio. Y esto no importa el giro de negocio en el que estemos, ¿no? Podemos estar en un giro de negocio de compra-venta de ropa, como podemos estar en un restaurante. Podemos empezar a apuntar hacia este tipo de consumidores responsables, no solamente por el tipo de productos que tenemos, sino por el tipo de prácticas que realizamos en el negocio. Y hay otra cosa, los consumidores responsables empiezan a convertirse en una comunidad. ¿Qué es esto de una comunidad? Yo, por ejemplo, llego a un restaurante en el que veo que tienen buenas prácticas ambientales, que cumplen a cabalidad con la norma y que dan un paso más adelante, que van un poquito más allá de lo que estrictamente les pide la ley. Entonces yo esto lo comunico a mis amigos que regularmente tienen las mismas tendencias de consumo responsable y ellos van a consumir también ahí y recomiendan a personas con el mismo sentido de responsabilidad ambiental y social. Entonces estas comunidades cada vez se van fortaleciendo y van haciendo que estos negocios sean más rentables y que sean más sostenibles en el tiempo. Hasta aquí alguna pregunta, mis estimados amigos y amigas. Bueno, vamos avanzando entonces. Ahora que hemos visto un poco que existe un mercado, que existe un grupo de personas que están dispuestas a consumir estos productos y servicios que demuestren ser ambientales, vamos a pasar a qué son las buenas prácticas ambientales. Las buenas prácticas ambientales, por definición, son acciones sencillas por parte de los distintos sectores de la ciudadanía para reducir el impacto ambiental negativo. Entonces, son acciones fáciles, sencillas,
que buscan mejorar la relación que tienen los negocios con el ambiente. La primera característica de que sean fáciles y sencillas viene acompañada de otra característica adicional, es que vayan por encima de la normativa. ¿Qué significa esto, que vayan por encima de la normativa? La norma nos pide, o las regulaciones municipales, legales, nos piden algunos requisitos para que los negocios funcionen. Para empezar, todo negocio en el país debería estar regularizado ante la Secretaría de Ambiente. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, debería estar regularizado a través de la Secretaría de Ambiente, a través del sistema SUIA, el Sistema Único de Información Ambiental. Y los pequeños negocios tenemos que cumplir la guía de buenas prácticas ambientales, que básicamente está enfocada en temas de recolección de desechos. Entonces, para nosotros decir que tenemos una buena práctica ambiental y que podamos utilizarlo como un elemento comercial, nosotros debemos ir más allá de la norma. Entonces, cumplir la normativa, cumplir lo que nos pide la legislación vigente y hacer un poquito más por el ambiente. Porque ahí nosotros realmente vamos a poder jalar posibles compradores hacia nuestro negocio. Segunda característica, las buenas prácticas ambientales son de adhesión voluntaria. Ya la normativa, la regulación nos obliga a determinados aspectos. Por ejemplo, nosotros no podemos botar la basura donde queramos. Existe ahí una sanción económica. La adhesión voluntaria ya no se refiere a que nosotros ya buscamos a una persona específica a la cual vamos a entregar los desechos. Vamos a entregar estos residuos. Entonces, ya vamos más allá de la norma. A mí la norma y la ley no me obliga, más bien dicho, a mí la ley me obliga a que no bote la basura en la calle. Me obliga a que la ponga en un tacho de basura y que la saque a la hora determinada por la empresa de recolección de basura. Pero no me obliga a que yo separe los residuos y que entregue a un gestor ambiental. Entonces, cuando yo separo mis residuos y le entrego a un gestor ambiental, estoy yendo más allá de la norma, estoy cumpliendo más allá de lo que la ley me exige y estoy dando un paso hacia adelante en la conservación de los recursos. Esto ayuda a mejorar las prácticas, ¿no? Y de manera general. Luego, requieren un compromiso real del dueño del negocio. ¿Qué significa este compromiso real? No solamente porque ahora nos planteemos que puede resultar ser un buen negocio el tema de la gestión ambiental, o solamente para captar un segmento de clientes, nosotros vamos a declararnos como amigos de las buenas prácticas ambientales. Aquí pasa por un compromiso real, que significa yo me adhiero a estas buenas prácticas ambientales, primero porque considero que son necesarias para que el mundo funcione mejor, un mundo que funcione para todos, y luego todas las otras consideraciones racionales que me permiten a mí mejorar mi negocio, pero que sea por esta convicción. Lo que nos lleva a lo siguiente, ¿no? Que se lo realice por conciencia del problema ambiental y no por los beneficios que yo puedo tener. Cuando yo trabajo en función de la conciencia del problema ambiental, mis clientes van a notar efectivamente que yo lo hago por un compromiso serio con los clientes y con el mundo. Entonces, a partir de notar esto, los clientes siguen pegados a nosotros, ¿no? Cuando ven que con las justas lo hago para cumplir una certificación que busco o algo que quiero poner dentro de mis redes sociales, la gente también lo nota y nos complicamos ahí de gana. Y bueno, estas buenas prácticas nos ayudan al cumplimiento de la normativa, porque como les dije, nosotros con las buenas prácticas ambientales regularmente estaremos siempre por encima de lo que nos exige el municipio. Entonces, cuando nosotros estamos por encima de las exigencias gubernamentales, nos evitamos multas, nos evitamos sanciones, nos evitamos toda clase de complicaciones de orden legal. Entonces, este es otra de los grandes beneficios de cumplir con las buenas prácticas ambientales. Entonces, con esto se configura
un conjunto de elementos que nos permiten a nosotros primero hacer un balance costo-beneficio, ¿no? ¿Qué tan bueno es implementar las buenas prácticas ambientales versus cuánto se necesita invertir? Porque como todo en esta vida, necesitamos hacerle una inversión, principalmente aquí es de tiempo y energía, más que de dinero, porque al final vamos a ver que este dinero tiene un retorno. Hasta aquí alguna pregunta, mis estimados amigos y amigas, con esto de las buenas prácticas ambientales. No tenemos preguntas, yo les voy a hacer unas preguntas. Si creen que en sus negocios podamos sumarnos a este tema de buenas prácticas ambientales, ¿le ven muy difícil? ¿Creen que es un elemento factible? Bueno, Darío, en mi caso, yo reciclaba, ¿no? Desde que usted estoy en este programa, se puede decir, estoy reciclando y me parece muy, muy chévere, muy genial porque reciclo en mi casa y estoy reciclando en el local, ¿no? Muy bien, Mayra, muchísimas gracias. Tú ya estás cumpliendo eso y me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Yo estoy haciéndolo en el local y también lo estoy haciendo en casa. Esto de las buenas prácticas ambientales, yo, por ejemplo, antes de implementarlas en mi negocio, las implementé primero en mi casa y vi todos los beneficios que esto acarrea. Y he tenido también la oportunidad de comparar en diferentes tipos de negocios, ¿no? Y la verdad que generan unas buenas relaciones. ¿Alguien más nos quiera compartir? Justamente como habíamos dicho, nosotros también empezamos reciclando en casa, como dijo la señora Mayra. Eso es lo que tenemos que hacer todos, porque nosotros cogíamos las botellas, los cartones, lo que podemos en la casa, entonces fue un modo de reciclaje. Y ahora justamente lo estamos haciendo también en el local. Eh, claro que no es mucho lo que reciclamos, como decía, nuestro local es pequeño y todo, pero eso estamos implementando. Claro. Perfecto, Jaime. Mm, Para las buenas prácticas ambientales no importa el tamaño del local, no importa el tamaño de la empresa. La podemos empezar a implementar las buenas prácticas ambientales desde un negocio unipersonal, desde un negocio de servicios, desde nuestra propia casa, hasta las grandes corporaciones. Y solamente para darles un elemento más para que se adhieran a las buenas prácticas ambientales en general, ¿saben ustedes por qué las industrias lo hacen? ¿Quién se imagina por qué? Porque hay réditos, hay Porque hay ingresos de dinero ganancias, también, hay réditos. justamente. Y estamos hablando de ganancias en dinero, pero también estamos hablando de ganancia en reputación. También estamos hablando de ganancia en posicionamiento frente a otras empresas. Entonces, en general, las buenas prácticas ambientales es un negocio rentable para todos, porque inclusive para los consumidores tienen la certeza de que realmente están apoyando el consumo responsable, ¿no? Bueno, ahí si tienen alguna opinión, no duden ahí en manifestarlo. Mientras tanto, vamos a continuar todavía con la presentación. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, ya hemos visto estas buenas prácticas ambientales. Ustedes ya saben cómo implementarlas en su negocio, principalmente el tema de reciclaje. Pero no solamente podemos quedarnos ahí. Podemos hacer una serie de elementos que nos van a beneficiar mucho. Ahora voy a pasarles el video de las buenas prácticas ambientales. Este video está ambientado en una cafetería, pero los conceptos que vamos a ver aquí se aplican a cualquier tipo de negocio. Al finalizar les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es economía circular? Esa va a ser una de las preguntas que les voy a hacer al final de este video. Les pido que le pongan mucha atención y
que veamos cómo podemos aplicarlo en nuestro negocio. Esa va a ser la segunda pregunta. De todo lo que hemos visto aquí, ¿qué podemos implementar en el negocio? Buen día. Yo soy Carlos y tengo una cafetería. Somos un negocio responsable con el planeta y hemos declarado nuestro compromiso con el cuidado ambiental y lo compartimos a nuestros clientes, proveedores y público en general. Nuestros colaboradores son muy conscientes en las prácticas diarias. Cada día intentamos reducir un poco más la generación de residuos. Por ejemplo, damos prioridad a los proveedores que usan menos empaques plásticos, entregan sus productos en grandes cantidades y en envases retornables, que tengan una producción ambientalmente sostenible y de preferencia que se encuentren cercanos a nuestro negocio. Reutilizamos los recipientes para decorar nuestro local. Siempre revisamos antes qué uso tuvieron estos recipientes. No usamos los que hayan tenido sustancias químicas o tóxicas. Cada día clasificamos los residuos que se generan en la cafetería. Separamos los orgánicos que se pueden convertir en compost y el material reciclable se lo damos a las personas recicladoras de base. Hacemos conciencia del consumo de energía y agua y lo minimizamos. En el local aprovechamos la luz y ventilación natural. Hemos colocado letreros junto a los interruptores que dicen apágame y al cerrar la cafetería desenchufamos los aparatos que no requieren energía durante la noche. Hemos instalado dispositivos de ahorro de agua en los baños y griferías. Nos permiten ahorrar hasta un 60% del agua. También pusimos letreros junto a las llaves de agua que dicen ciérrame. Todas estas acciones nos han permitido reducir costos al aprovechar al máximo los recursos. Ahora en nuestra cafetería ofrecemos solo productos sostenibles y queremos llegar a la economía circular donde todo se reutiliza y nada se desperdicia. Recuerda, hay más guías y formatos disponibles para descargar. Reactiva tu negocio y descubre nuevas formas de llegar a tus clientes. En Marcha Digital, te ayuda paso a paso. Ay, mis estimados amigos y amigas. Bueno, ahora quiero que me cuenten de este video que hemos visto, qué es lo que más les ha llamado la atención antes de pasar a las preguntas que les dije que les iba a hacer. Bueno, a mí me llamó la atención todo, incluido el ahorro de agua, ahorro de luz, el reciclaje, el ver primero de qué, de qué producto o de qué calidad está hecho el envase. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Mayra. ¿Cuál debería ser la primera acción que debemos desarrollar para tener un negocio comprometido con el ambiente y que cumpla buenas prácticas ambientales? En el video lo dijo primerito. Lo primero que debemos hacer es una declaración. Debemos declarar nuestro compromiso con el medio ambiente. Ahora sí, ya las preguntas que les iba a hacer de manera más específica. ¿Qué es la economía circular? La economía circular vendría a ser la generalizada entre luz eléctrica, entre colaborar todos con la limpieza, menos consumo en la casa como en el negocio. Tratar de mantener un consumo de luz o de agua menor y con bastante precaución para que nuestra economía mejore y sea generalizado y circular, como usted dice. Ok, muchas gracias, Jaime. En efecto, los primeros conceptos de la economía circular es lo que nos plantea Jaime, ¿no? Una reducción en el consumo de los diferentes tipos de recursos que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que generamos y que consumimos siempre en todo negocio? Energía eléctrica, agua potable, generamos residuos. Entonces, lo que busca la economía circular es reducir estos consumos y que nada se desperdicie, todo se pueda volver a utilizar, se pueda volver a emplear en otros sistemas, para que de esta manera nosotros tengamos un ahorro al momento de producir
y tengamos un menor impacto ambiental. Entonces, es una combinación del tema de conservación con la maximización de la utilización de los recursos con los cuales nosotros estamos trabajando. Vamos a continuar ahora en el cómo hacerlo. El primer paso para llegar a tener un negocio responsable con el ambiente es que hagamos un compromiso con el medio ambiente. Esto es más o menos como cuando yo decido bajar de peso, ¿no? Es más fácil que yo logre llegar a mis objetivos si es que le comento a otra persona, a que si yo únicamente intento hacerlo de manera interior. Porque cuando yo me comparto con otra persona, ya quedamos en salir a correr, quedamos en ir al gimnasio, converso con mi familia, converso con mi esposa y empezamos a consumir alimentos más saludables, bajamos la cantidad de carbohidratos, aumentamos las ensaladas, pero es porque ya tenemos otras personas que están alrededor nuestro y que nos ayudan en este proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de incorporar el compromiso ambiental en el negocio, funciona exactamente igual. Si nosotros lo queremos hacer de manera individual, de pronto arrancamos unos días, pero después bajamos la intensidad. En cambio, cuando compartimos con otras personas, ya sentimos la responsabilidad con estas personas de rendir un poco de cuentas. Entonces, ya se nos hace más fácil, ¿no? Ya no perdemos el impulso tan fácilmente. También cuando realizamos este compromiso, nosotros ponemos en marcha todo el sistema de nuestra mente y de nuestro corazón para que funcionen las cosas. Y en este sentido, yo les pido que realicen una declaración por escrito de que su negocio se compromete con el cuidado ambiental, el cuidado social, que sea en general un negocio responsable. Porque estos son también instrumentos que nos ayudan luego para comunicarle a otras personas. ¿A quién creen que debemos comunicar? Yo aquí tengo en la lámina comunicarlo a todo el mundo. ¿A quién creen primero que debemos comunicar el compromiso ambiental que genera nuestro negocio? Yo creo que a los clientes, a nuestros familiares, a nuestras personas más allegadas. Perfecto. Mayra ahí ha dicho una verdad enorme. Primerito tenemos que hacerlo a nuestros clientes y colaboradores. Perdón, ahí me equivoqué un poco yo. Primero a nuestros colaboradores. Las personas que están más cerca a nosotros, a personas que nos llegan a ayudar en el negocio como empleados y demás, tienen que estar primerito súper conscientes de este compromiso y que lo hacemos por el negocio, pero también lo hacemos por el ambiente y por conciencia. Luego sí lo comunicamos a nuestros clientes. Ahí sí le decimos, a ver, nosotros nos hemos comprometido a que cada vez vamos a ser mejores en la gestión ambiental. Y eso empieza a funcionar como una bola de nieve, porque nuestros clientes de pronto se pueden sorprender y van a decir, pero ¿cómo una tienda que vende cosas tan comunes se compromete con el cuidado de la naturaleza? Entonces nosotros decimos, con el cuidado del ambiente en general. Entonces nosotros de ahí les planteamos las cosas que hacemos, ¿no? Un poco rendimos cuentas de las actividades realizadas, ¿no? Reducimos el consumo de los diferentes tipos de recursos, damos un tratamiento adecuado a los residuos sólidos y de esta manera nosotros aportamos. Entonces empieza a generarse en el cerebro de nuestro consumidor una conexión que va a ir fundamentalmente a decir, bueno, si yo consumo en ese local, no solamente que voy a tener un producto o un servicio que necesito, que lo quiero, sino que también paralelamente a esto estoy aportando con el medio ambiente y con la sociedad. Entonces esa persona va a sentir que es una mejor persona por consumir en su local. Entonces se genera ahí una relación en la cual nosotros podemos empezar a comunicarle ya no solamente el tema referente a nuestro negocio, sino también podemos comunicar a través de redes sociales, podemos comunicar
a través de nuestra promoción, las acciones que vamos desarrollando. Y eso hace que ellos empiecen a ser parte de nuestra comunidad. Comunidad de consumidores responsables y que nos van a ir recomendando a otras personas, ya que no todos los locales tendrán esta misma propuesta de valor. Podrán haber muchos locales vendiendo exactamente lo mismo que usted, pero si es que nosotros le incorporamos este componente de gestión ambiental, ya estaremos un nivel diferente. Tendremos una propuesta de valor diferente y tendremos personas que estén dispuestas a comprarnos solamente por este hecho de que nosotros estamos cuidando el ambiente y lo estamos comunicando. La segunda, establecer objetivos ambientales. ¿Qué significa estos objetivos ambientales? Nosotros tenemos básicamente 3 recursos con los cuales nosotros trabajamos: energía, agua y residuos. Esos son los 3 elementos principales en los negocios. Entonces nosotros debemos establecer objetivos de reducción del consumo de agua, reducción del consumo de energía y reducción del volumen de desechos sólidos que arrojamos a la basura. Cuando establecemos estos objetivos, nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo estamos funcionando y de qué tanto estamos llegando a cumplir nuestras acciones. Estos sirven de 2 propósitos. El primer propósito para efectivamente cumplir nuestras acciones ambientales, pero el otro propósito es de comunicación. El que nosotros les digamos a nuestros clientes: miren, nos hemos comprometido con el ambiente y en este año reduciremos a la mitad los residuos sólidos. Y cuando lo estemos haciendo, les decimos: hemos hecho esta campaña para reducir y hemos tenido estos resultados. Entonces tenemos otro pretexto para comunicar con nuestro cliente y que nos tenga en la mente, estar en la mente del consumidor, en la mente del cliente. Esto también nos da otro pretexto para hacer lo que con muchos de ustedes, si no es con todos, he conversado ya, el tema de vender sin vender, ¿no? Que significa: no, yo no le voy a estar todo el momento bombardeando a mi cliente con información de mis productos, sino dándole información que le agregue valor a su vida. Y en este caso nosotros podemos compartir estas informaciones del cumplimiento de nuestros objetivos ambientales en el marco de nuestro plan de promoción del negocio, para que estratégicamente no le estemos diciendo: venga y compre mi producto, pero sí le decimos: aquí estamos, vendemos tal cosa y somos responsables con la naturaleza. Entonces, de esta manera nosotros tenemos otros temas para involucrar y generar la comunidad de consumidores de nuestro local. Y como parte final en esto del compromiso ambiental, hay que involucrar a otras personas en la puesta en marcha de estas iniciativas ambientales, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, a nuestros clientes cuando llegan al local, decirle: mire, somos un negocio comprometido con el ambiente y estamos buscando que se generen menos fundas de basura fundas plásticas en la basura. Entonces, ¿usted realmente necesita la funda o puede llevárselo en su cartera, puede llevárselo en la mochila? Lógicamente, si es que el cliente lo necesita, lo pide, no le podemos negar, pero de esta manera nosotros ya le estamos involucrando en la conciencia de que de pronto no es completamente necesaria la funda que está queriendo llevarse, ¿no? A nuestros proveedores también preguntarles cómo ellos pueden hacer para que nos entreguen y no se nos generen tantos residuos. Generalmente vienen la mercadería y está empacada con cartón, está empacada con plástico, tienen elementos de sunchos, y todos esos son pequeños costos para nuestros proveedores. Entonces le decimos: ¿cómo podemos hacer para reducir la cantidad de basura? Y inclusive usted ahí se va a ahorrar un poco de dinero. No será mucho, pero son centavitos, pero de centavito en centavito se van haciendo los dolaritos, ¿no? Entonces, vamos sumando a las personas a estas pequeñas iniciativas, tanto hacia adelante nuestros clientes como hacia atrás, hacia nuestros proveedores. Hay momentos, por ejemplo, en sistemas de gestión ambiental en las empresas, en que todos los proveedores deben cumplir estas buenas prácticas para que la empresa que está al frente pueda realmente certificarse.
Entonces, esto logra esta incorporación y este efecto multiplicador. Aquí alguna pregunta sobre incorporar el compromiso ambiental en el negocio. ¿Alguna opinión? ¿Creen que esto pueda servirlo realmente? Sí nos sirve. Sí nos sirve. Y principalmente si es que nosotros apuntamos a mejorar o a elevar nuestro segmento de mercado. Cuando nosotros pensamos en atender a un segmento de mercado con mayor capacidad adquisitiva, cuando pensamos en atender a un segmento de mercado diferente al cual ya estamos trabajando en estos momentos, el pensar en este segmento que responde mejor a las buenas prácticas ambientales, que en este momento va siendo una tendencia en crecimiento y yo creo que ya será la mayoría de los consumidores, nos puede ayudar de manera notable. Entonces, utilizar estas herramientas de compromiso como la guía para la acción en el negocio, pero también como un elemento de promoción y difusión de nuestras actividades y de nuestro negocio. Ahora sí quiero hablarles de esta parte que es súper importante, ¿no? Que ya varios de ustedes me decían, ¿no? Reciclar, reducir y reutilizar. Estas son conocidas como las 3 R's, ¿no? En el tema ambiental. ¿Qué creen que es más importante? ¿Reducir, reciclar o reutilizar? Las tres por igual. Las 3 por igual. Sí, las 3 son importantes, pero no necesariamente en la misma magnitud. Yo creo que reducir. Sí, Paulina, efectivamente, la principal R es reducir. ¿Por qué es la principal? Porque a partir de esta R, nosotros gestionamos nuestros recursos. Y la pregunta es, ¿cómo yo reduzco la cantidad de residuos que voy a generar? Entonces, la primera forma es rechazando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar algo, siempre rechazo la funda. No pido la funda. Y si es que no hay una funda plástica, no hay un residuo que reutilizar ni que reciclar. No me tengo que preocupar por ese residuo porque no se generó y punto. Entonces, mientras más reduzco yo el consumo de productos, mayor es el beneficio para el ambiente y menor es el costo. Porque si yo compro o si el producto viene acompañado de una funda, aunque sea un poquito, significa un centavito más en el costo final. Y este costo final lo trasladamos siempre a nuestro consumidor. Entonces yo como consumidor sé que si reduzco esto, luego no tendré que estar pensando en cómo reutilizar y peor en cómo reciclar, que ya es un problema mayor, ¿no? Porque ya aquí ya están generados los residuos, ya está generado un poco como la basura. Nosotros ya tenemos que ver cómo gestionarla. Entonces, si es que en esta parte nosotros evitamos que se produzcan, nos evitamos del problema. Porque reutilizar tiene un costo de tiempo principalmente. Y reciclar tiene un costo de tiempo y tiene un costo de energía y tiene un costo económico inclusive. Entonces, cuando nosotros hablamos de reducir, atacamos el problema más profundo de la raíz, la generación. Entonces, cuando nosotros diseñemos nuestros productos y nuestros servicios, intentemos en que se genere la menor cantidad de residuos, tanto por proveedores como en el servicio que nosotros estamos brindando. Eso nos puede hacer ahorrar centavos. O sea, me van a decir, pero bueno, el 100 de fundas de tipo camiseta no me cuesta mucho. Sí, no nos cuesta mucho, pero es un costo que está ahí. Y que si podemos evitarlo como negocio, ya son un dolarito menos al mes, ya es $1 menos de gasto. Y a la ciudad le cuesta manejar esa funda que nosotros le enviamos a nuestro cliente y que quizás
la utilice 20 minutos. Yo, por ejemplo, aquí en la panadería de mi casa, siempre me quieren vender el pan en una funda de plástico y esa funda de plástico le ponen en una funda para la. Entonces, son dos fundas que yo termino utilizándolas, ¿qué serán? 20 minutos, en el mejor, en el mayor, en el tiempo que más me demore, ¿no? Salgo, compro el pan, regreso, vengo, desayuno o meriendo el pan, pero solamente lo he utilizado en que el pan venga desde la panadería hasta mi casa, porque ya aquí llego, lo abro y lo consumimos. Y esas fundas que no se utilizaron más allá de 10, 15 minutos, luego si no se las maneja, no se las maneja adecuadamente, podrán pasar 400 años en la naturaleza por una utilización tan exigua, ¿no? Entonces, lo primero es reducir, evitar que se genere el residuo. Una vez que este residuo se ha generado, tenemos que pensar en reutilizarlo. ¿Cómo haremos o qué vamos a hacer nuevamente con esta funda? Entonces, clásico caso de reutilización más típico es utilizar las fundas de alar tipo camiseta para los tachos de basura. Y de hecho yo utilizo las fundas que no puedo reutilizar, perdón, que no puedo rechazar, que no contribuyen en su reducción, las reutilizo en ese segmento o las tengo guardadas. No tengo la funda de fundas en donde si en algún momento necesito enviar algo, necesito meter algo en una funda plástica, la tengo ahí, ¿no? Entonces la guardo y la reutilizo. También podemos reutilizar de forma más creativa las cosas, ¿no? Podemos utilizar para hacer artesanías, hacer adornos, ya sea para nuestro local, para nuestra casa o para los chicos, ¿no? Que se divierten regularmente mucho los niños, las niñas, haciendo estos elementos de material reciclado. Perdón, de material para reutilizar. Entonces ese es el primer concepto de reutilizar, ¿no? El que se le dé un uso diferente para el que fue pensado la funda o el material. El tomar varias veces en la misma botella PET es otra forma de reutilizar. No fue pensada necesariamente para varios usos, pero al momento en el que yo le doy varios usos, lo estoy reutilizando. Lo ideal sería que llevemos un termo o un vaso y no producir la botella, ¿no? Ese sería el primer paso. Siempre que pensemos en qué vamos a hacer después, pensemos que lo ideal mejor sería que no se produzca. Y luego, una vez que ya la he utilizado varias veces y demás, pienso en qué va a pasar con esa botella. Y tengo dos opciones. La una, lanzarla a la basura y la otra, separarla y enviarlo para que una empresa la recicle. Y el reciclaje de esa botella va a pasar porque la tengan que lavar, la tengan que triturar y a eso se le conoce como el proceso de repetización. Entonces, involucra tiempo, involucra dinero, involucra energía. Entonces, son recursos que pudimos haber eliminado desde el principio, ¿no? Pero es mejor reciclar a que termine en la basura o que termine en ese cubeto del relleno sanitario que les contaba al inicio, que a los quiteños nos ha costado miles de dólares, ¿no? Entonces es mucho mejor no producir. Cuando ustedes empiezan este proceso primero de reducir, luego ver todo lo que puedan reusar y luego separar los elementos para entregarlos, se van a dar cuenta de cuánto pueden aportar al planeta. En mi casa, en mi hogar, 4 personas, mi esposa, mis 2 hijos y yo, botábamos todos los días, perdón, no todos los días, todas las semanas, una funda de basura de cocina. Cada semana salir a botar al contenedor la funda de basura y de los baños.
Cuando empecé a utilizar este sistema de reducción de residuos, primero rechazando al máximo fundas, ahora por ejemplo en la panadería ya llevo mi funda de tela, en donde me dan el pan y cuando lo voy a guardar tengo una funda específica que llevo, una funda de plástico específica que le reutilizo varias veces para ahí tener el pan, para que no se, cuando no me lo voy a consumir en ese mismo momento, ¿no? Por ejemplo, cuando compro el pan en la noche para consumirlo al siguiente día en el desayuno, utilizo esta funda para que no le entre el aire, pero es la misma funda. Cuando empecé a separar todo papel, cartón, que lo puedo entregar a los recicladores de base y demás, ahora adivinen cuántas veces tengo que sacar, o cada cuánto tengo que sacar la basura de mi casa. ¿Quién se anima a dar un número? ¿2 veces al mes? ¿1 vez al mes? ¿3 veces al mes? Hemos estado calladitos en esta pregunta. Ya les cuento yo mismo. Actualmente yo saco la basura de mi casa. Actualmente yo saco la basura únicamente 1 vez al mes. Y tengo separados en varios elementos, ¿no? Que vamos a verlos a continuación. Reducir al máximo significa identificar dónde se produce la basura, dónde se producen los residuos. Cada vez que se pueda hay que preguntarnos cómo se puede reducir o eliminar la generación de estos residuos, ¿no? Y todas las cosas siempre podemos hacerlo de una manera diferente. Hay algunas tiendas que a mí me encantan y que les estoy viendo que se están desarrollando y proliferando en diferentes partes del país, que son el concepto de las tiendas de basura cero. En estos lugares uno llega con sus bolsas, llega con sus propios recipientes y compra de todo, ¿no? Compra desde jabón, compra jabón líquido, uno va llevando sus recipientes eh, ya utilizados y los rellena, va llevando las fundas para comprar diferentes productos y de esta manera no se generan más recursos. Pero en nuestros locales podemos impulsar pequeñas iniciativas como el uso de bolsas de tela, ¿no? Que no necesariamente se lleven en fundas plásticas, que ellos traigan su propia tela, perdón, su propia bolsa de tela. Podemos elevar campañas en donde nosotros empecemos a buscar proveedores que no generen residuos, que utilicen sistemas que reutilicen el mismo producto en el que nos vienen a dejar. Trabajar con un sistema de botellas retornables, por ejemplo, en los restaurantes, funciona muy bien, ¿no? Frente a las que son de un solo uso. Inclusive en el detergente, ahora hay una empresa a la cual yo le estoy comprando, en el que ellos me rellenan el galón de detergente con el cual yo compro, ¿no? Entonces es muy interesante esto porque me genera también a mí un beneficio económico porque ya no me cobran por el tacho, ¿no? Entonces, por decir, no me recuerdo en este momento los datos, si es que el galón de detergente me estaban cobrando $6, al yo tener mi envase y que solamente me lo rellenen, me cobran 5. Entonces tengo un ahorro aproximado de entre el 17 y el 18% del costo, ¿no? Entonces esos ya son pequeños ahorros que van sumando. Entonces cada momento, imagínense, me ahorro de pronto $1 en los insumos de limpieza,
pero también me ahorro otro dólar porque reducen el consumo de plástico que se va generando. Entonces ya tenemos como un país como $2, ¿no? Entonces cada vez vamos sumando un poquito más con estas pequeñas acciones. Y así podemos ir identificando para cada acción que el reducir el consumo de plástico, el consumo de la producción de residuos, se va trasladando en dinero, ¿no? Y va a ir de a poquito, ¿no? Luego la otra, el reutilizar, ¿no? Una vez que ya definitivamente decimos, aquí en este proceso tenemos que generar algo de residuos, ¿no? En todo el proceso se termina generando algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos residuos una vez que se generen? Eh, Veamos aquellos primero que los volvamos a poder utilizar y que ya no los vayamos a tener que pagar otra vez. Luego utilizarlos de manera creativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ponen las botellitas utilizadas como macetas o utilizadas como elementos para sembrar plantas. Si es que se los hace de una manera práctica, terminan siendo muy simpáticos estos elementos. En las oficinas, siempre imprimir el papel por las dos caras, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora identifico primero que la impresora sea capaz de imprimir en automático por las dos caras. Si es que no puede hacerlo y si es que se sigue imprimiendo solamente por el un lado, guardamos el papel para utilizarlo del otro lado, ¿no? Y esto nos genera eh, ahorro y también nos genera también material. Cuando doy los talleres presenciales, también sigo utilizando ese mismo papel. Identificar siempre nuevas opciones para los envases es básico. Y cuando ya tenemos algunos otros elementos que son más voluminosos, como pallets, cajas, podemos utilizarlas como decoración. En Pinterest tenemos una cantidad de una gama súper grande de ideas que podemos utilizar para utilizar y reutilizar los envases y todos los desechos que se van generando en nuestro local. Nos pueden ahorrar dinero en temas de decoración, en temas de mobiliario, y también nos pueden aportar un toque más artesanal y de pronto un toque más hogareño en nuestros locales, ¿no? Ahí ya todo dependerá de cuál es nuestra habilidad y de cuál es nuestro compromiso que tengamos. Cuando nosotros pensamos en reciclar, regularmente pensamos en esto, ¿no? En separar los residuos. Bajo la norma INEN y bajo la norma del municipio de Quito, nosotros deberíamos separar en al menos 3 tachos de basura. El uno para lo orgánico, otro para material reciclable, donde está papel, cartón, botellas, Tetra Pak, y finalmente uno para no reciclables, que es algo que definitivamente no podemos reciclar. Son servilletas usadas, papel higiénico, huesos, carne, lácteos, tampoco no, residuos lácteos tampoco no se pueden ni siquiera compostar, ¿no? Porque eso atrae roedores. Entonces, básicamente deberíamos separar esto, es lo que nos pide la norma. Yo la verdad trabajo en todo lugar en donde voy en separar lo orgánico, separo esto en mi casa y utilizo una compostera en la terraza. No tengo un espacio muy grande tampoco, pero hacemos compost y ya vamos a verlo más adelante. El papel, los reciclables los separo en papel y cartón, plástico y Tetra Pak. Bueno, aunque Tetra Pak es muy poco lo que consumo porque sé que es más difícil reciclar, así que prefiero básicamente estos dos componentes y se los entrego a una recicladora de base que pasa siempre aquí por mi casa. Entonces, inclusive ya vamos haciéndonos amigos. El compostar en las zonas urbanas, hay veces que nosotros nos escandalizamos y pensamos que esto va a apestar terriblemente. Yo, como les comentaba, tengo una terraza pequeña y en esa terraza pequeña tengo un proceso de compostaje que básicamente son 3 tarros de pintura, uno encima de otro.
El primero es del tarro de basura normal, el segundo es con unos huecos en la parte de abajo y le puse unos tornillos para que no se vaya hasta el fondo. Y el tercero es igualito, ¿no? Entonces ahí voy poniendo los residuos orgánicos y se van descomponiendo, no generan mal olor. En la capa superior, para que no se generen mosquitas, le tengo con una abundante cantidad de material seco, que regularmente son hojas secas de las plantas que se van cayendo, y cuando no tengo estas hojas secas, cuando se han humedecido, el mismo papel y cartón lo pico finito para ponerlo encima y que no entren moscas. No genera mal olor, me sirve para abonar las plantas y funciona muy bien, ¿no? Entonces, les estaba preguntando que adivinen, con todo, implementando esto, cada cuánto saco la basura ahora. Y bueno, ahora la cosa es que la saco una vez al mes. Entonces me di cuenta que reduje en un 75% la cantidad de residuos que me veo obligados a mandar a la basura. Entonces yo siento que realmente estoy haciendo un aporte significativo. Si todas las personas o todos los hogares hiciéramos algo similar a esto, ya no tuviéramos que haber gastado tantos miles, millones de dólares en los cubetos y en el manejo de los residuos. Las personas en los recicladores de base tienen un trabajo dignificado, porque ya no tienen que meterse al contenedor a sacar el material, sino directamente se lo entregan en la mano de una manera digna. Y aparte de estos beneficios ambientales, me hace sentir muy bien porque sé que estoy haciendo mi parte en la conservación del planeta y que mis hijos y mis nietos, de pronto por estas pequeñas acciones que voy haciendo, puedan vivir en un lugar mejor, ¿no? Y si es que contagio a más personas que hagan cosas similares a estas, creo que podemos entre todos, salvar el planeta de la debacle al cual se está yendo. En el tema del consumo de energía, este es mucho más sencillo, ¿no? El de manejarlo. Cuando yo empecé a estudiar estos temas de sostenibilidad, me sorprendí la cantidad de energía que nosotros desperdiciamos. Y la primera forma es en todos nuestros negocios aprovechar la luz y la ventilación natural del local. Esta es la primera cosa, ¿no? Siguiendo estos consejos que yo les voy a plantear, nosotros podemos reducir hasta un 30% en el consumo de energía. Entonces ustedes pónganse a pensar, en promedio de lo que hemos ido haciendo costos con ustedes, el promedio que pagan de energía está entre los $20. Si es que ustedes logran reducir el 30% del consumo de energía, significará que se están ahorrando alrededor de 20, 10%, 2, 6. Podrían estarse ahorrando cerca de $5.50 cada mes. Entonces ya suma un poquito más a todo este ahorro que les iba diciendo, ¿no? Entonces, este ahorro de hasta el 30% está primero en aprovechar la luz y la ventilación natural. Luego, en ser un guardián de luz, ¿no? Apagar todos los focos que no se estén utilizando, cambiarnos a instalaciones LED o a focos LED, que son los de menor consumo. Regularmente nosotros, los que tenemos más añitos, conocimos el foco incandescente como el principal foco, ¿no? Luego fue toda una campaña para empezar a utilizar los focos fluorescentes, los focos ahorradores, que consumen menos energía, pero deberíamos utilizar los focos LED, que son los que en la actualidad son la mejor tecnología. No generan tanto calor y más bien utilizan la luz de mejor manera, ¿no? Y la distribuyen a nuestros espacios. Otra forma, y cuando yo les hablo de desenchufar todos los aparatos no esenciales, después de utilizarlos, el nivel de consumo, hay un estudio que se llama el consumo vampiro. Y este consumo vampiro
no tiene nada que ver con los, con los aparatos que estén endemoniados, sino más bien que este consumo vampiro se da por las noches con aquellos aparatos que aparentemente no consumen energía, ¿no? Por ejemplo, una televisión conectada sigue consumiendo y sigue alando energía en una menor proporción, regularmente cerca del 5% de lo que regularmente consume cuando está encendida, pero sigue siendo un consumo constante de energía. Lo mismo nos pasa con la licuadora, con todos los aparatos que tenemos en la cocina, el microondas. Son aparatos que están permanentemente consumiendo energía. Entonces es importante que los desconectemos cuando no los estemos usando. Eso nos va a poder permitir ahorrar más dinero. Revisar las instalaciones, el estado de las instalaciones, que todo esté funcionando, que no se muevan, que no haya juego en los enchufes. Me van a decir, pero bueno, ¿qué nos afecta que los enchufes no estén del todo bien? Bueno, primero cuando nosotros enchufamos algo y hay juego, hay un movimiento entre el tomacorriente y el enchufe, primero se consume más de energía. Esa es la parte más fácil del problema, porque simplemente es cuestión de pagarlo, ¿no? Pero tenemos un problema mucho mayor que es cuando hay estos juegos pueden generarse cortocircuitos. Y estos cortocircuitos pueden llevarnos a que se queme el aparato que conectamos en ese tomacorriente. Y el peor de los escenarios es que se produzca un incendio a partir de ese cortocircuito. Entonces, el mantener el control de todos los dispositivos eléctricos en nuestro establecimiento nos puede ayudar a ahorrarnos sustos y a ahorrarnos dinero, ¿no? O sea, primero nos ahorramos dinero porque no se consume la energía, que son unos pocos centavitos al mes, pero si nos ahorramos ya que se queme o evitamos que se queme una televisión o evitamos que se queme algún otro dispositivo eléctrico, ya nos estamos ahorrando un volumen mayor de dinero. En general, se cree que por cada dólar que se invierte en estos temas de prevención y consumo, uno al final llega a ahorrarse hasta $7, ¿no? Es súper importante ese dato porque en términos económicos nos ayuda muchísimo. La otra, minimizar el consumo de agua. Primero, cerrar nosotros todas las llaves. Y si es que estamos en lugares con atención al público, como restaurantes, cafeterías, el involucrar a las personas que lleguen al lugar y que cierren la llave y ayudarnos en este compromiso es muy bueno. Nos ayuda a reducir. En el caso de los dispositivos de ahorro de agua, también conocidos como aeradores, nos ayuda a nosotros a reducir hasta el 60% del consumo de agua. Estos son dispositivos que nos ayudan a nosotros a sentir como que está cayendo la misma cantidad de agua, pero realmente como choca el chorro con estos dispositivos, se generan unas burbujas de aire que nos impide o que nos da la sensación que cae la misma cantidad. Eso, por ejemplo, en alguna ocasión que en el lavabo de una cocina, de un restaurante, se les rompió este dispositivo al final, las personas se dieron cuenta cómo primero les subió el consumo del agua y luego se dieron cuenta que también, como salía el agua con más fuerza, como salía el agua con mayor caudal, empezaban a mojarse y empezó a mojarse hasta el piso de la cocina. Entonces, cuando nosotros utilizamos estos dispositivos, notamos de manera inmediata ese ahorro. Y estos dispositivos de disminución de caudal de agua pueden fácilmente ser financiados con 6 meses de consumo del agua, ¿no? Cuando nosotros los instalamos, vemos que existe un retorno a los 6 meses. Eso nos da a nosotros una idea de la cantidad de agua que podemos ahorrarnos con eso. Y de la misma manera, revisar el estado de las instalaciones
de inodoros, de lavabos, nos hace que nos ahorremos agua y nos ahorremos dinero en el pago de la planilla, pero también nos puede hacer que nos ahorremos mucho dinero en las reparaciones que conllevan cuando tenemos fugas. Cuando tenemos fugas de agua y no las atendemos a tiempo, empieza a socavarse las instalaciones, las paredes se humedecen y todo es un problema, ¿no? Entonces, el revisar y estar pendiente de estos niveles de consumo nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Este del consumo del agua. Cuando estábamos haciendo la presentación, tenía una compañera en PNUD que me decía, pero ¿y para qué me sirve a mí revisar el consumo de agua si siempre consumo lo mismo? Y otra colega nos dijo, verán, eso es súper importante. Yo no me di cuenta, empezar de pronto a pagar mucho más del agua que tenía antes. Y resulta que había tenido una fuga en el patio y ya se habían estado mojando hasta los cimientos y tenía un problema mucho mayor en la casa, ¿no? Y que no se hubiera dado cuenta si no hubiera sido por el nivel de consumo de agua que aumentó. Entonces, el consumo de agua nosotros nos damos cuenta a través de la planilla cuánto nos sube, cuánto nos baja. Entonces, como ven, mis estimados amigos y amigas, todo esto que les he conversado ahora de las buenas prácticas ambientales se reduce a que cada acción que hacemos nos va haciendo ahorrar una cantidad pequeña de dinero, pero en la cantidad de acciones empezamos a ver beneficios reales. Si a esto le sumamos no solamente la reducción de dinero que sale de nuestro bolsillo, sino la posibilidad de tener más clientes que pagan mejor por las acciones que nosotros realizamos, vemos que el negocio es completo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, mis queridas amigas y amigos? Bueno, ahora quiero pedirles a todos y todas que vayamos encendiendo nuestras cámaras para tener una conversación final antes de cerrar. Creo que hoy les aburrí porque finalmente veo que están menos conectados que al momento que que empecé el taller. Estábamos con más de 12 personas y ahora estamos 6. Creo que tuvieron miedo cuando les dije que de ley les iba a hacer prender las cámaras. Quiero consultarles. Hemos conversado ahora de un tema de gestión ambiental y de cómo podemos aplicarla en el negocio. Y de verdad me gustaría saber si es que ustedes piensan que a su negocio se lo puede aplicar. Porque yo le veo que es una propuesta súper buena y que ustedes pueden sumarse a este tema y pueden obtener muy buenos resultados. Paulina veo que mueve la cabeza sintiendo que sí cree que puede realizarlo a decoraciones. Y estamos hablando de un negocio que se aplica a las casas, ¿no? Y regular, que no es perdón, que se aplica a las casas, que es un negocio que se lo hace regularmente a domicilio. No es que la gente va al local, sino más bien Paulina va con todas sus instalaciones a poner en las casas. Entonces, podemos apuntarle a un segmento de mercado mayor, aquellas personas que están dispuestas a pagar más por este tipo de cosas. Cuando nosotros le decimos, miren, con todos los residuos, con todas las cosas que nosotros generamos, le damos un tratamiento para evitar contaminar el ambiente. En el tema de alimentos y bebidas que tiene Gabriela, es un punto al cual se le puede atender por múltiples lados. Inclusive, yo cuando empecé mis procesos de capacitación y de consultoría, empecé con la norma en ese entonces era la norma de certificación de Rainforest Alliance para establecimientos de turismo sostenible. Y eso les daba una reputación no solamente por la calidad de los productos y servicios, sino precisamente por este tema de conservación.
Luego la norma evolucionó y pasó de ser the Rainforest Alliance, pasó a ser la norma Smart Voyager y ahora ha sido adoptada por el municipio de Quito y es del distintivo Q. Entonces, yo te invitaría específicamente a que explores el obtener el distintivo Q de calidad turística, porque a partir de eso se generan no solamente un nivel de promoción mayor, sino que uno realmente demuestra a sus, a sus clientes que tiene buenas prácticas en general en el establecimiento. En el caso de Mayra también le aplicaría muy bien este tema, ¿no? Para su negocio y del distintivo Q. Y en el caso del negocio de ropa de Gabriela Cabezas, el manejar este discurso de cara a nuestros consumidores también nos ayuda a impactarlo de una manera muy, muy buena. En el caso de Iber con Miski Corp y con Taori, el tener estas buenas prácticas ambientales, principalmente para el consumidor extranjero, para el consumidor europeo, para el consumidor norteamericano, es un plus, porque yo fui a ese país del tercer mundo, no solamente que lo conocí, sino también apoyé a la conservación del planeta al traerme un producto bueno, de calidad, con tradición, y encima más, responsable con el ambiente y con la sociedad. Entonces vemos cómo podemos tener para todos los tipos de negocios de esta implementación. Entonces con esto, mis queridas amigas y Alejandro, muchas gracias por haberme escuchado. No sé si tengan preguntas. Ahora sí les invito a aprender para tomarnos la foto antes de irnos. Me falta Gabriela Cabezas e Ivette que prendan sus cámaras. Gracias, Ivette. Gracias, Gabriela, por prender tu cámara. Y ahí vamos entonces a la foto. Sonreímos. 1, 2 y 3. Quiero dejarles solamente una reflexión final, ahora que estamos al menos con ustedes. Para mí ha sido un gusto realmente el poder acompañarles en el transcurso de estas semanas. Espero haber podido impactar de una manera positiva en sus negocios y haberles dejado algo de mi conocimiento y mi experiencia para que puedan mejorar sus negocios. Y como se habrán dado cuenta, en este tema de la gestión ambiental es donde más me apasiono, porque básicamente he detectado que generar negocios sostenibles y negocios responsables genera mayor impacto para los emprendedores. Regularmente meternos a pelear por precio no nos lleva a ningún lado, porque los emprendedores lo que más nos falta es el dinero. Y pelear por precio significa que nosotros necesitamos invertir más para generar economías de escala. Pero cuando nos metemos con propuestas de valor como la conservación ambiental, nosotros logramos tener un factor de diferenciación y enfoque. Y la estrategia empresarial desde la diferenciación y enfoque puede mejorar el precio sin necesariamente tener que aumentar la inversión. Y eso, mis queridas amigas y amigo Alejandro, muchas gracias. Bueno, Darío, de mi parte le agradezco todo esta enseñanza porque sí, a mí a lo menos me ha quedado mucho, ¿no? Sobre el tema de reciclar y igual me ha ayudado en todos los aspectos. Muchas gracias. De nada, mi estimada Mayra. Muchas gracias a usted por esas palabras. Y con esto me despido y seguimos con el tema de la asistencia técnica individual. A las personas que están aquí, creo que les debo solamente una asistencia. Que tengan un excelente día, disfrútenlo y cuídense mucho.